Hola amigos, bienvenidos. Quiero que hablemos de un tema que aparentemente lo manejamos todas las personas o que utilizamos todas las personas, tiene que ver con el derecho de petición, pero quiero que lo desarrollemos en cuando nosotros presentamos una petición y de pronto la entidad se niega a contestarnos o a expedirnos ciertos documentos alegando una reserva legal. ¿O cuándo podemos hablar de reserva legal? ¿Y cómo hacemos para que se levante la reserva legal? ¿Qué mecanismo utilizamos para levantar la reserva legal de la respuesta que se nos dé en un derecho de petición? Los invito para que compartamos este video y nos quedemos hasta el final. Ojo, a compartirlo a todos los amigos. ¿Qué vamos a hacer cuando nos alegan reserva legal o cómo podemos hablar de la reserva legal en el derecho de petición? Entonces, quiero recordarles a todos ustedes que el artículo 23 de la Constitución Política establece que el derecho de petición es un derecho fundamental, que las entidades públicas y privadas están obligadas a contestar los derechos de petición y para ello hay un término legalmente establecido. Inicialmente, el derecho de petición había sido reglamentado. Primero, por el decreto 01 del 84, que era el Código Contencioso Administrativo anterior. Acuérdense que el artículo 5 y siguientes hablaba del derecho de petición. Pero como ese decreto 01 del 84 fue derogado con la ley 1437 del 2011, que es el actual CEPACA, entonces se le dedicó un capítulo especial al derecho de petición. Entonces encontramos que se desarrolla el derecho de petición en el artículo 14 y siguientes de esta ley 1437 del 2011. Ahora, la Corte Constitucional estableció que era inaplicable por lo menos este capítulo porque no se le había dado el trámite que era al mismo, entonces lo sustituyó una ley, la 1755 del 2015. Yo sé que muchos de los que están viendo este video pues ya conocen el tema, y normalmente cuando presentan un derecho de petición y queriendo descrestar, citan la norma y citan la ley actual, la 1755 del 2015. Entonces en esa ley 1755 del 2015 llega y dice que el derecho de petición debe ser contestado por norma general dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, que puede ser escrita o verbal. Igual, cuando se presenta un derecho de petición verbal, toca solicitar como constancia de que se presentó del radicado y el funcionario que reciba, pues debe dar aquella constancia. Normalmente 15 días, salvo casos especiales, dice la ley 1755 del 2015. Entonces, ¿cuáles son los casos especiales? Recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros solicitemos las copias de algún documento y esas copias nos deben ser entregadas dentro de los 10 días siguientes. Entonces dice, ahí hay un caso especial, ya no hablo de los 15 días, sino de 10 días siguientes. Incluso ahí figura un silencio administrativo positivo. Recordemos que esta figura del silencio administrativo positivo es cuando la ley lo consagra. Por norma general es negativo, o sea, si yo hago una petición de alguna entidad y no me contestan, pues es como si me lo hubieran negado, presuntamente. Pero cuando la ley especial dice que si no me la contestan dentro de un término, tienen que darle los efectos como si me lo hubieran contestado a favor. Y esto sucede con la solicitud de expedición de copias de algún documento, de algún expediente. Entonces, si no me contesta dentro de los 10 días siguientes, es como si esa respuesta hubiera sido a favor, tienen que otorgármelas y la norma les otorga 3 días más. Dice la ley 1755 del 2015 que se le debe dar prioridad a aquellas peticiones en las cuales se reclamen derechos fundamentales, que el funcionario público, la entidad, la autoridad que lo reciba debe darle prioridad si es por proteger un derecho fundamental, si se va a evitar un perjuicio irremediable. Entonces, por ejemplo, un tema de la salud que se tiene que tomar una medida urgente. Entonces no toca esperar los 15 días. Normalmente dice eso la ley, aunque la ley dice muchas cosas y hay veces en la práctica sucede otras cosas. Pero adicionalmente, y en el tema que nos interesa, en el artículo 24 de la ley 1755 del 2015 dice que hay asuntos que tienen alguna especie de reserva. Entonces hay documentos reservados. Y si nosotros pedimos un documento que tiene reserva, quien va a darnos esa respuesta
pues puede alegar esa reserva. O sea, normalmente en los conjuntos residenciales sometidos al régimen de propiedad horizontal se encuentra uno con respuestas que no es posible darle respuesta a su petición porque tiene una reserva a ese documento. Pero, ¿es cierto esto? Y no solamente en los conjuntos residenciales, a mí me gusta hablarles del tema de la propiedad horizontal, pero ante cualquier entidad, pública o privada, que pudiera alegar cierta reserva. Entonces, estas reservas pues son las que establece la Constitución Política y la ley. Y yo los invito para que miremos el artículo 24 de la ley 1755 del 2015. Entonces, recordemos que, por ejemplo, estos documentos que tienen que ver con la defensa o seguridad nacional, claro que tienen reserva. Entonces, si yo pido un documento que tiene que ver con estos temas de seguridad nacional o defensa, pues la entidad me lo puede alegar. O los documentos que tienen temas de negociaciones reservadas de carácter diplomático, también tienen una reserva legal. Normalmente no se pide esta clase de documentos, pero si llegara a suceder, tienen una reserva legal. Los documentos que tienen que ver con la privacidad e intimidad de las personas. Entonces, aquí es lo que sucede normalmente. Hojas de vida, certificaciones laborales, expedientes pensionales y demás registros de las personas que obren los archivos de las instituciones públicas o privadas. Tienen reserva. Entonces, normalmente tiene que ir a pedirlo la misma persona o su apoderado debidamente constituido. Pero digamos que me contestan que tiene una reserva cuando yo pido un documento de esto de otra persona, entonces se podría alegar que tiene una reserva. Los relativos a las situaciones o condiciones financieras de las personas tienen reserva legal. Entonces, y las operaciones financieras que ellos hacen ante las entidades, claro que tienen reserva legal. Los datos referentes a la información financiera, cómo están en el data crédito y todo, aunque pues no se cumplen normalmente, pero si llegáramos a pedir, tienen reserva legal. Los que tienen que ver con el secreto profesional, tienen reserva legal. Está cuestionado, pero tienen reserva legal. Aquellos que nosotros manifestamos que están amparados por el secreto profesional, tienen reserva legal. Los datos genéticos humanos tienen reserva, tienen esta clase de reserva. Adicionalmente, por ejemplo, los protegidos por secretos comerciales o industriales en los planes de las empresas públicas, sus estrategias, tienen reserva. Entonces, digamos que se hizo la petición y puedo alegar y citar el fundamento. O sea, para contestar que tiene reserva, tengo que decir por qué tiene reserva. Entonces, acudo al artículo 24, cito la norma y digo, esto tiene reserva por tal circunstancia. Entonces, para que contesten, acudan al artículo 24 de la ley 1755 del 2015. Pero entonces, no, a mí me interesa obtener ese documento. O resulta que hay asuntos que no tienen reserva y me los contestan y dicen, no, es que eso tiene reserva y nunca los puedo obtener. Entonces, ¿qué debo hacer? El artículo 26 de la misma ley 1755 habla de un recurso y es el recurso de insistencia. Y no es un recurso administrativo, no es un recurso que se presente ante la misma entidad. Sí se radica ante la entidad pública o privada, pero es una acción judicial. Entonces, dentro de los 10 días siguientes, ojo, 10 días hábiles siguientes a la negativa de expedirnos la información o el documento que pedimos, donde se nos tacha que hay una reserva, yo puedo presentar un recurso o una solicitud de insistencia ante la misma entidad. Entonces le hago un escrito, señores entidad tal, y solicitud de insistencia, artículo 26 de la ley 1755 del 2015. Les pongo los fundamentos, le digo por qué se necesita y por qué no tiene reserva o por qué no cumple con la formalidad de lo que se me negó. Y quien recibe ese documento, esa entidad que alegó la reserva, está en el deber de remitir este documento, esta acción legal al juez respectivo, al juez administrativo. En el caso de Bogotá, por ejemplo, entonces en los jueces administrativos en las entidades de orden municipal o a los tribunales o al mismo Consejo de Estado, entonces dependiendo de la entidad si es de orden nacional, pero hagamos que normalmente es al juzgado administrativo o al tribunal administrativo. En este caso, tendrá el juzgado 10 días para resolver si se levanta la reserva o no. Incluso podrá pedir pruebas y tendrá esa acción, o sea, es 10 días, es sumaria y es una acción legal que se debe cumplir. Tengan en cuenta esto, utilicen ese mecanismo, ese es el mecanismo que establece la ley. Les agradezco mucho, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, Dios los bendiga, chao.